que nos dejó tantas preguntas. Nos toca irnos al mundo y a pensar un poquito cómo Argentina tiene que vincularse con ese mundo. Por supuesto que sin lo anterior, sin recrear la comunidad, va a ser un poco más difícil. Y creo que es un poco el desafío del panel de ahora, como lo hacemos con la comunidad un poco rota, estas miradas tan diversas que hay dentro de la propia dirigencia en relación a cómo vincularse con el mundo. Pero para ello tenemos, nos acompañan Gabriel Tocatlián, que es sociólogo especialista en relaciones internacionales, uno de los más importantes en la Argentina. Todos los que nos gusta el tema sabemos y lo escuchamos escrito oralmente varias veces. Lo tenemos también a Federico Pinedo, que es actualmente es el Sherpa del G20, o sea que está en los debates globales que está teniendo el mundo, y expresidente del Senado. Y a Victorio Tachetti, que fue ex ministro de Relaciones Exteriores, viceministro. La idea de ahora es discutir un poco, para saber cómo Argentina se inserta con el mundo, hay que tener una mirada del mundo. Y ahí hay un gran debate entre los especialistas, si el mundo es multipolar o es bipolar. Ahora están más inclinados con la bipolaridad, porque eso obliga, y si eso nos obliga o no, ¿no? Creo que es un gran debate que se da en el mundo internacional, y me parece que es un buen disparador para pensar cómo vemos el mundo ahora y cómo creemos que Argentina puede vincularse, y si puede vincularse de esta manera, ¿no? Con la comunidad todavía un poco rota, con una dirigencia con miradas diferentes. ¿Cómo se hace para generar esa vinculación y sostenerla, si es posible, en un mundo como salió recién, que está tan dinámico, está tan en crisis? Porque la crisis de la comunidad no es argentina, es global, está pasando en todos los países. La crisis de la política y del Estado, con esa debilidad que marcaban hoy, ¿no? Están pasando, todo lo que está pasando nuevo está pasando casi fuera del Estado. Entonces, ¿cómo hace un país como la Argentina, potencia media o subdesarrollada, o del tercer mundo, del sur, para enganchar con el único propósito de que lo internacional colabore en la formación de la comunidad, ¿no? Porque si no es en favor de la comunidad, parecería ser que no tiene sentido, ¿no? La política internacional. Así que, bueno, no sé si Federico querés empezar. Mientras yo hablo, vos por ahí lo puedes prender. Bueno, gracias, Padre Carlos, por la invitación. Siempre me emociona venir, me gusta. Yo creo que la Argentina está frente a una impresionante oportunidad de desarrollo, y simultáneamente esta oportunidad se da en un contexto de una sociedad muy dañada. Me gustaron algunos momentos de la mesa redonda anterior a esta. Yo no soy marxista, soy más humanista que marxista, pero Perón decía que la gran política es la política exterior. Ubicar a nuestra comunidad y a nuestro país en el mundo para aprovechar el mundo. No achicarnos hasta el punto de no ver que somos parte de una humanidad, que las relaciones humanas
son más importantes que nuestra proximidad inmediata. Es importante ser argentino, pero también es importante ser persona. Interactuar, ¿no? La riqueza proviene de la interacción. Entonces, aumentar la interacción es un objetivo. Y en este momento de una Argentina que tiene la mitad de los chicos que no terminan el secundario en el tiempo oportuno, de una Argentina que tiene la mitad de sus habitantes sin ningún derecho en la economía en negro, de una Argentina que tiene miseria escandalosa para un país como el nuestro, de una Argentina que no aprovecha y que no da oportunidades, con mucha migración, mucha emigración de gente que hemos formado y que estamos orgullosos de lo que somos y que nos abandona. Y muchas cosas más. Una Argentina sin moneda. Me gustó mucho lo que decía Martín en el último panel, ¿no? Sin moneda quiere decir, es más o menos parecido a decir sin lenguaje para comunicarse en los intercambios materiales entre las personas. De una Argentina con deuda, de una Argentina muy tomada por el narcotráfico y por las mafias del narcotráfico, especialmente en los lugares más críticos como el conurbano. Bueno, en ese de los conurbanos, en ese contexto, la Argentina tiene una oportunidad increíble de desarrollo rápido, porque se demanda todo lo que nosotros podemos producir, y lo podemos producir casi sin límites. El tema energético es uno de los grandes problemas globales. El tema tecnológico, la irrupción tecnológica, especialmente la inteligencia artificial, es uno de los grandes impactos globales que todavía no sabemos cómo van a ser. Y ahí la Argentina tiene una oportunidad en la mano increíble. Dos datos nada más. En la misma cordillera, Chile exporta minerales todos los años por 54.000 millones de dólares. Y la Argentina, mientras Chile exporta 54.000 millones de dólares por año, la Argentina exporta menos de 4.000. Así que la posibilidad de multiplicar por 10 lo que hacemos en esa área es fenomenal. Y está ahí al alcance de la mano. Requiere Estado de Derecho, fundamentalmente, continuidad, moneda, estabilidad macroeconómica y libertad para poder desarrollar esos emprendimientos que son de largo plazo y de una enorme inversión inicial. La infraestructura que va acompañando a ese movimiento es impresionante, lo que uno ve por delante, ¿no? Y eso es un movimiento que abarca todas las provincias de la cordillera: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego. Y después está toda la franja central de la Argentina, que es una monumental productora de agroindustria, de alimentos, con también un futuro inmediato descomunal. Y también está el tema de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, descomunal. Se duplicó en 2 años. Pasamos de menos de 5.000, o más o menos 5.000 millones, a casi 10.000 o 10.000 este año. Millones de dólares por año de exportación.
Así que bueno, eso es la Argentina no posible, hipotética, presente, ¿no? Y hay que aprovecharlo rápido. Entonces hay como una urgencia en hacer política exterior en este momento. Creo que requerimos ciertas cosas, requerimos financiamiento para hacer la infraestructura, requerimos financiamiento para estabilizar la economía y recuperar una moneda, requerimos otras cosas que no son económicas, ¿no? De seguridad, de orden, de una serie de cosas importantes, porque el tema del narco es muy relevante. Pero bueno, todo eso es capaz de generar un cambio impactante en muy poco tiempo. Yo creo que la Argentina va a duplicar sus exportaciones en menos de 10 años. Y eso va a cambiar la Argentina. Al mismo tiempo, política exterior, termino con esto, no tenemos un solo lugar donde caer. Nosotros tenemos mercados para nuestros productos alimenticios en el sudeste asiático, en lo que se llama los países de ASEAN, en China obviamente, en la India también. Energía, tenemos posibilidad de vender energía y minerales críticos, se llaman a los de la transición energética, en forma ilimitada. Podemos desarrollar inteligencia artificial porque tenemos fuentes energéticas para hacerlo que otros países no tienen. Y eso está en movimiento. Se acaba de anunciar una inversión de 25.000 millones de dólares de la empresa OpenAI en la Patagonia para hacer procesamiento de datos para inteligencia artificial. Se está desarrollando un plan nuclear alrededor de eso también. Así que bueno, tenemos la urgencia de la oportunidad que tenemos que aprovechar. Y tenemos un panorama internacional de muchas contrapartes posibles. Mencioné recién a ASEAN, mencioné a China, mencioné a la India, menciono el norte de África, grandes proveedores de inversión en los países árabes, menciono lo mismo en Japón, grandes proveedores de inversión. Menciono obviamente a lo que está pasando en Estados Unidos, el tema geopolítico muy complejo, si lo hablamos después si tenemos tiempo o no. Y estamos por hacer el acuerdo con la Unión Europea el día 20 de este mes en Brasilia, que nos genera un socio que va a unir a 750 millones de personas interactuando, y que también le genera un socio a la Argentina que equilibra a cualquier otro de los grandes socios globales, ¿no? China tiene 1.300 millones de personas, 750 no es un número despreciable. Es la suma de los habitantes de Mercosur y Europa. La India tiene 1.400 millones de personas. Y con la India tenemos que desarrollar una política exterior importante que está en movimiento. No solamente en temas de alimentos, sino también en temas de alta tecnología. Y con la China, bueno, con la China tenemos que tener una relación madura, estable, previsible, que dure el tiempo, que sepamos cuál es, a eso hay que construirlo. Así que bueno, esos son los desafíos apasionantes, me parece. Gracias, Federico. Bueno, seguimos esta ronda, después tengo un par de preguntas, pero las hacemos comunes. Seguimos, Gabriel. Bueno, muy buenos días. Agradezco también a Carlos la invitación. Él me pidió expresamente que sea provocativo, así que si soy provocativo es culpa de él, no me lo van a decir, que quede claro. Yo quiero hacer 4 o 5 puntos en esta primera ronda para poder ubicar la política exterior del actual gobierno.
lo primero y fundamental, diría que el mundo está atravesando lo que podríamos llamar una coyuntura crítica. En Argentina coyuntura son 2 días, pero en realidad las coyunturas críticas son procesos dilatados en el tiempo, en el cual básicamente los rasgos, parámetros y dinámicas que se conocían se resquebrajan drásticamente, categóricamente, definitivamente. En ese sentido, estamos pasando algo, pero bien distinto de lo que ya conocimos entre las 2 guerras del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? En aquel momento histórico había transformaciones radicales que ya se estaban dando con el ascenso obvio de los Estados Unidos y el declive relativo, por supuesto, del Reino Unido, y la clase dirigente argentina tomó una decisión, y es quedar mucho más abrazado al poder declinante que al poder ascendente. Se entendía esto porque había relaciones de complementariedad con el Reino Unido y de competencia con Estados Unidos. Y se entendía esto, por otro lado, me parece a mí, porque era, en el fondo, un cambio de poder relativo en el mundo occidental. Hoy asistimos a otra coyuntura crítica, pero con rasgos totalmente distintos, absolutamente distintos, entre otras porque el centro de poder, el centro de gravitación mundial está yendo de Occidente ahora hacia el Asia, de manera decisiva. Este va a ser el siglo de Asia. Esto dejó de ser el siglo de Occidente, salvo que queramos tener una postura ideológica dentro de Occidente. Esa es otra cuestión distinta. Mi segundo punto es sobre el mundo y el tercero va a ser sobre el hombre. ¿Qué quiero decir con el mundo? Quiero decir que hay 2 procesos, una pauta histórica y un ciclo corto que se están eclipsando y están coincidiendo. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que lo que teníamos desde finales del siglo XVIII era el predominio de Occidente. Y cuando digo el predominio de Occidente, digo de sus valores, de sus creencias, de sus instituciones, de sus intereses y de sus preferencias. Esta pauta histórica se va debilitando en los años 80 del siglo pasado y ahora se ha acelerado con un declive notorio, generalizado de Occidente. Y por el ascenso no solo de China, no únicamente de China, están reemergiendo poderes, no es que haya poderes emergentes. Reemerge China, reemerge Rusia, reemerge Turquía, reemerge Irán, reemerge la India, todos históricamente maltratados por Occidentes o agraviados por Occidentes, con lo cual traen su propia agenda que en general en la República Argentina desconocemos olímpicamente. Esta pauta histórica que está cambiando coincide, se refuerza, se acelera con un fin de un ciclo corto que es la posguerra fría. ¿Qué quiero decir con un ciclo corto que es la posguerra fría? Se terminó la posibilidad de que Estados Unidos moldeara el sistema internacional a su antojo. ¿Estados Unidos sigue siendo una potencia? Sí, una gran potencia, absolutamente. Pero lo que estamos viendo de Estados Unidos hoy es una rara combinación de impotencia y prepotencia. Y esto es producto de su declive dentro del declive general de Occidente. Dije que el tercer punto iba a ser el orden. Hay mucha discusión sobre esto entre especialistas, entre practicantes, entre funcionarios, entre expertos, etc. Si estamos todavía en un orden liberal, no estamos en un orden liberal, si el orden liberal está reforzado o está deteriorado.
A mi entender, ese es un debate del pasado. Lo que estamos es ante un orden internacional no hegemónico. Esto es, ni Estados Unidos tiene a plena hegemonía porque no tiene la capacidad, ni tiene hoy los atributos suficientes para liderar, y China no tiene ni la capacidad ni la voluntad de hacerlo. Y por lo tanto, en un orden internacional no hegemónico, vamos a ver crecientemente pugnas, conflictos, tensiones, en las cuales las contiendas internacionales se van a dirimir en distintos espacios. Voy entonces, después de esto, a decir lo siguiente. En ese marco de situación, la dirigencia argentina vuelve a tener, pero de una manera distinta, el mismo defecto que tuvo en los años 20 y 30 del siglo pasado, pero ahora más distorsionado, porque nos estamos alineando de una manera excesivamente estrecha con el poder declinante que es, a su vez, competencia con Argentina. Y esto refleja una pauta, además, muy compleja. Cuando digo la dirigencia, no me refiero simplemente a la dirigencia política, la dirigencia intelectual, académica, empresarial, etc. Argentina tiene un problema grave, y es que no puede manejar simultáneamente relaciones positivas y balanceadas con las grandes potencias. No lo ha tenido, y ahora tampoco lo va a tener, porque el rumbo que ha escogido es un rumbo anacrónico. Es un rumbo donde vamos restando espacio y no ampliando los espacios de inserción del país. Gracias. Hola. Bueno, ante todo, sumarme al agradecimiento a Carlos Facundo por este encuentro creo que tan oportuno en este momento de incertidumbre. Bueno, lo que yo iba a decir casi todos ya lo dijeron, pero bueno, partamos de algo en lo que tenemos consenso. Creo que acá se habla del desarrollo de la Argentina. Entendamos por desarrollo no solo tener equilibrio fiscal, no solo tener superávit, sino también generar una abundancia de bienes sociales, bienes en el sentido material y espiritual. Esto es, ante todo, acá se mencionó, y lo mencionó el Papa Francisco, el trabajo, que significa la salud, la vivienda, la educación, el esparcimiento. Todo esto incluye el desarrollo, si no es mero crecimiento. Quiero mencionar la diferencia entre un país desarrollado, como son, por ejemplo, los países de Europa, y un país simplemente rico, como puede ser Arabia Saudita, que tiene mucho dinero y no tiene una distribución adecuada de los bienes. Ahora, para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener un mercado más amplio que el mercado nacional. Acá coincido, ya me sacó la palabra el compañero Federico Pinedo, que lo mencionó a Perón, que dice que la política exterior determina la política interna, sobre todo en el caso de un país de población media como es Argentina, que definen el rumbo del mundo. En este sentido, ¿qué es esta ampliación? Bueno, ante todo, nuestro primer círculo, que es el Mercosur, al que hemos descuidado. Y no hablo solo de este gobierno, sino también de los gobiernos peronistas. No hemos avanzado lo que debíamos avanzar. En relación después con el mundo, dando prioridad a los BRICS. Yo creo que la relación con los BRICS tiene que ser prioritaria y no lo estamos haciendo. En el orden interno, como dije, tiene que haber distribución del producido de esta mayor exportación. Y tener en cuenta que las actividades económicas que promovemos no pueden ser solo extracción de bienes naturales, de recursos naturales, sino que también debemos pensar en generar pleno empleo, porque si no tenemos una élite que participa de los beneficios de la economía y otros que están a la deriva.
Ahora, esto significa que tenemos que abrirnos al mundo sin condicionamientos ideológicos. Y para esto es necesario, primero, un Estado que oriente. Si nosotros vemos los países que se han desarrollado en el último medio siglo, y vemos la historia de Japón, de Corea, de Noruega, que en Europa era un país relativamente subdesarrollado, nosotros vemos que hay un Estado con una presencia importante. En el caso de Japón, por ejemplo, la historia del Ministerio de International Trade and Investment, el MITI, es mítico, en el sentido de ver cómo el Estado empuja, acompañado, por supuesto, por una clase empresarial dinámica. Y ahí, refiero, por ejemplo, a los Chevron, el Dexu de Japón y Corea, es decir, una clase empresarial dinámica que tiene voluntad de acompañar y de ser protagonista de ese desarrollo. Ahora, hemos tenido, por supuesto, defectos, como por ejemplo en el caso del peronismo, tratar de repartir sin tener un plan productivo. En el caso de Milei, diría equilibrar las finanzas sin tener un plan productivo. Confiar solo en los recursos naturales. Y finalmente, el ideologismo necesario. Yo creo, como dijo bien luego Federico y Gabriel, tenemos que estar abiertos al comercio con todos los países del mundo, no cerrarnos en una posible alianza con justamente los poderes que están en decadencia. En este sentido, yo espero que el presidente siga el ejemplo que acaba de dar el tío Donald y se reúna, así como él se reunió con Mondami en Nueva York, y se reúna con Kicillof, que gobierna una parte importante del territorio de la población argentina. Bueno, muchas gracias. Creo que abrieron muchas puntas. El tema internacional toca demasiadas cosas. Un poco algo que quiso ser provocativo Gabriel, creo que es, y creo que podemos meternos un poquito ahí. Hay algo de que el mundo que dejó Occidente para el sur no fue muy inclusivo, ¿no? Y en ese sentido, el sur, diciendo que nosotros somos el sur, plantea un poco, o sea, yo creo que China plantea un orden distinto, es para discutir, pero es más tentador porque en el otro no había lugar para el sur, o el sur no se desarrolló, la realidad es que no se desarrolló. En algún punto Occidente debería plantear una alternativa más inclusiva para eso, pero además aparece un sector privado mucho más robusto y mucho más en competencia, ¿no? Entonces, les quiero introducir en la discusión, supongo que entre ustedes mientras escuchaban habrán pensado cosas para decir, ¿qué rol ocupa la región, ¿no? Sobre todo que ahora que el Estado está tan débil y tan dificultado, con tanta dificultad para conectarse para competir con un sector privado que además tiene más poder social que el Estado. No solo el sector privado, sino el mundo de las causas globales tienen más poder social que el Estado. Entonces, la vinculación regional empieza a ser también una necesidad de organizarnos desde otro lugar, ¿no? En el panel anterior planteaba Alejandro que quizás hay que organizarnos de otra manera, porque está pasando todo fuera del Estado. Y entonces está en discusión la gobernanza global, ¿no? Está en crisis la gobernanza global. Sin embargo, cuando uno habla con funcionarios que están en organizaciones globales, bueno, Federico está en G20 y puede contar algo, se discuten cosas interesantes y algunas cosas pasan. Es como que está todo muy mezclado. Entonces, ¿qué puede hacer un país como la Argentina, que además tiene esta pendularidad? Yo creo que nos salva un poco una cancillería profesional que trata de equilibrar a veces los extremos de las políticas, pero eso es una opinión personal. Pero, ¿qué puede hacer un país como el nuestro y qué rol cumple la región? Si lo cumple, si vale la pena jugar esa baza que nos cuesta tanto como país jugarla, ¿no? Con tantos fracasos en las necesidades de organizarnos como región.
si hay futuro en ese sentido, si solo queda aliarse con alguna potencia, como críticamente decía hoy Gabriel. Ahora pueden cambiar si quieren y la No importa. relación. Bueno, podemos repetir el orden. A mí me parecía absolutamente obvio, hasta hace poco tiempo, en realidad sigo creyendo en eso, que era mucho. Hemos entrado en un momento de negociaciones internacionales grandes en todo el mundo, de inversión para producir cosas y de comercio para vender lo que producimos, ¿no? Enormes movimientos. Trump ha roto las reglas en ese sentido porque se ha dado cuenta de que le están planteando que va a haber un mundo con muchos polos de poder, y entonces él me parece que asumió que Estados Unidos no va a ser el único polo de poder global, sino que va a tener que interactuar con muchos otros polos, y se prepara para ese fenómeno rompiendo las reglas del orden previo, ¿no? No sabemos a dónde va lo que está sucediendo, pero bueno, sin duda se está rompiendo eso y está yendo por otro lado. En ese contexto de grandes negociaciones de inversión y de comercio, que está influido mucho por razones políticas, era mucho mejor para los países de la región negociar en conjunto, que es lo que nos pasó con la Unión Europea, que el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo que hemos torpedeado la mayor parte del tiempo nosotros y últimamente los europeos desde hace 25 años, ¿no? Pero era mucho mejor negociar con los 200 millones de personas de Brasil que sí. Nosotros con Brasil somos un mercado importante. La Argentina sola es un mercado chiquito. De todas maneras, hay que tener la agilidad de insertarse en este mundo con el cambio impactante que está teniendo con cosas como la digitalización y la inteligencia artificial. Así que es un mundo más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Así que ahí hay que ser inteligente y rápido. La adaptabilidad es el valor, y la resiliencia de resistir son los dos valores que dominan el mundo en este momento en materia productiva. Entonces hay que tener esa agilidad. En ese contexto lo que vemos es a Brasil que de alguna manera, bueno, todo el mundo sabe que quiere ser el primus inter pares, por no decir el jefe de Sudamérica, y que está jugando otro partido, un partido con China, con India, con Irán, con los BRICS, que decía Victorio. Eso le abre una enorme oportunidad a la Argentina en otro espacio, que es el espacio que solíamos llamar como Occidente. Así que bueno, ahora es como que hay acciones divergentes en la región. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa. Todo el Pacífico de Sudamérica y de Norteamérica, porque está México, son países abiertos al libre mercado, al comercio abierto, ¿no? Con Chile, Perú, México, Colombia, lo que se llamaba la Alianza del Pacífico, 200 millones de personas, de economías completamente abiertas. Y después el mundo es un poco más complejo que los estereotipos, ¿no? Nosotros tenemos la fantasía de ser países como los europeos, ¿no? Respetuosos, con libertades, con democracia, con mercados, bueno, con políticas sociales muy desarrolladas, pero decimos no, hay que aliarse
con los chinos. Bueno, tenemos la fantasía de ser como los chinos, de tener un régimen social, de organización social como el que tiene China. O después está el tema de defensa en este contexto complejo. Entonces, tampoco es lineal, ¿no? En los BRICS está la India, 1.400 millones de personas. La alianza de defensa de la India es con Inglaterra y con Estados Unidos y con Australia y con Japón para defenderse en la guerra contra otros posibles competidores. Entonces, el mundo es más complejo. Pero bueno, yo creo que hay que tener básicamente inteligencia y velocidad. Claridad, inteligencia, velocidad, y aprovechar las oportunidades que nos da el mundo en cada momento, con algunos lineamientos de largo plazo que es muy importante discutir. Insisto, hay que tener relación seria con China, con la India, con la Europa de Estados Unidos, con Japón, con el norte de África, con ASEAN. Y tenés que tener ese plan en la cabeza, ¿no? Y después aprovechar las oportunidades. Gracias, Jorge. Bueno, de todo un poco en la pregunta y en las intervenciones. Voy a poner ejemplos más concretos para que se entiendan algunas cuestiones. Cuando digo la dificultad histórica que tiene Argentina de tener relaciones simultáneas, balanceadas y positivas con las potencias, lo pongo en un caso para que quede lo más claro posible. Hay un dicho anglosajón que dice: o uno está en la mesa o es parte del menú. Entonces, ¿por qué no haber ingresado a la ampliación de BRICS de la misma manera que procuramos estar en la OECD? ¿Por qué tenemos que partir el mundo así? ¿Qué nos lleva conceptualmente a decir que tenemos que optar categóricamente, hoy además? Yo creo que estamos viendo el microscopio del mundo frente a lo que está pasando en el mundo, que, como bien dice Federico, es mucho más complejo, mucho más delicado, mucho más intrincado, tiene agendas de diferente tipo interconectadas, y en algunos casos esa posibilidad de tener la disposición a pensar el mundo de otra manera nos puede dar juegos distintos, ya sea con China, con la India, con Estados Unidos, con Europa, etc. Al día de hoy nadie ha explicado bien en el gobierno por qué tenemos que ser el segundo país en el mundo, entre 193, el segundo en el mundo, que más coincidimos en Naciones Unidas con Estados Unidos, el 82% de las veces. Nadie nos ha explicado por qué la media latinoamericana, en la cual hay amigos notables de los Estados Unidos como Bukele, votó el año pasado con Biden el 41%. ¿Por qué no nos explican qué significa obturar las decisiones en el marco de CELAC? Decir que no se va a la reunión de Brasil. Ahora, por suerte, el presidente va a ir a la reunión de Brasil porque entendió la dimensión que tiene lo que iba a pasar ahí. ¿Por qué decimos, a pesar de los gestos que seguramente algunas personas más ilustradas han tratado de lograr en términos de consenso, por qué en la reunión reciente del G20 no firmamos una declaración que no toca ningún tema sensible para la República Argentina si uno lee en serio las 15 páginas? Ahora, si uno quiere interpretar lo que hubiera dicho eso, es otra cosa. ¿Qué tiene eso que ver con el hecho de que si no estamos en los BRICS, si no estamos con América Latina, si no estamos con el G20, más o menos estoy hablando de un conjunto de unos 90, 95 países, que decir del mundo islámico, que comporta 57 países de la Organización de Cooperación Islámica, cuando decimos que vamos a mudar la capital, la sede de la Embajada Argentina de Israel a Jerusalén, todo eso yo hice la suma, esto da unos 94, 95 países.
¿Qué significa eso frente a nuestra postura en Malvinas? Nos granjeamos el apoyo, el soporte, la defensa, el acompañamiento de la gran mayoría de la comunidad internacional, o estamos afectando otro interés nacional. Federico es una de las personas que ha tenido una posición más consistente sobre Malvinas históricamente. Entonces, aquí estamos tomando decisiones que a mí me llevan a pensar que no estamos hablando del lema de esta convocatoria, que es una nación para todos. Estamos hablando de una nación para pocos, que es una cosa distinta. Después contesto. Bueno, avalar lo que dijo Gabriel, estamos... también Federico mencionó un panorama que no es el que estamos siguiendo, porque ahora estamos en un apoyo acrítico de las posiciones de Estados Unidos e Israel, que yo creo que no nos convienen para nada, cuando en realidad las relaciones internacionales, no digo en lo ideológico, nosotros hemos tenido posturas en lo político muy claras, por ejemplo en la defensa de derechos humanos, pero en lo comercial, en lo que hace al intercambio de bienes y servicios, debemos ser pragmáticos. Lo dijo el mismo Federico hace unos minutos. Yo quería traer a colación una comparación que leí hace poco. Los imperialismos de la Edad Moderna, cuando España competía con Portugal, y hacía una comparación con lo que está sucediendo hoy. España traía la civilización, entonces quería convertir a los indios, transportaba las instituciones políticas de España, etcétera, etcétera, mientras que los portugueses tenían un puerto y de ahí vendían todo lo que podían y compraban todo lo que necesitaban. Esta es la actitud, de algún modo, de China, que no pregunta cómo piensan los países, yo necesito esto y esto, necesito una de las tierras ricas que ahora está muy en boga, que es el niobio, que aparentemente que hace mucho más liviano el acero, con lo cual mezclado con el acero parece que hace más liviano eso, importar ahorros de energía, todo lo que es la movilidad, así que creo que el 80% lo tiene Brasil, ¿no? El 85% de las reservas. Pero bueno, creo que ese es un poquito el ejemplo de lo que hizo Portugal en su momento, es lo que debemos hacer nosotros, relacionarnos con todo, no hay contradicción entre pertenecer a la OCDE y a los BRICS. Pero este gobierno está haciendo exactamente lo contrario. Esperemos que, como Trump es muy pragmático en el fondo, o sea, cuando se equivoca después cambia de rumbo, espero que nuestro querido presidente haga lo mismo y cambie un poquito las actitudes para el beneficio de todos, si no vamos a tener un país feudal. Federico, quería introducir algo que me parece interesante a las preguntas que hacía Gabriel, ya que me parece interesante pensar también que estamos en un mundo de política exterior, no sé qué piensan, donde es muy importante el presidente, o sea, no están jugando las burocracias, sino están jugando las personas. Y eso la hace muy cambiante y eso afecta mucho a las comunidades. O sea, muchos americanos están sufriendo a Trump, no es que Trump es Estados Unidos. Y en algún punto, o por ahí la mitad, según Jorge Argüello, son dos almas. Por ahí hay una mitad de los americanos que es Trump y una mitad que no. Pero lo que quiero decir con esto es que en esto tan cambiante, pensar que, o sea, si las alianzas pueden ser ya tan definitivas, ¿no? Si no es un poco lo que estaban diciendo de Trump, que a los 2 minutos se da vuelta, si Argentina ya está tan presa como algunos creen que está tan presa, y si había alguna alternativa en el momento financiero que tenía Argentina de no hacer los movimientos que hizo este gobierno. Digo, yo casi adscribo un poco a
a lo que decía Gabriel, pero también pienso que Argentina a veces, pensando en el panel anterior, sueña con que las cosas sean de la manera que le gusta que sean y se choca con una realidad donde cuando no tenés recursos y no sabes qué hacer. Por eso yo hablaba de la variable regional, ¿no? O sea, a veces en esa fortaleza, no tanto qué es lo que hace Lula con el mundo, qué hacemos nosotros con el mundo, es qué hacemos nosotros con Lula y Lula con nosotros, que aunque no lo hagan los presidentes, los están haciendo las sociedades. Porque me consta, acá puede decirlo Cristian que está en el campo, me consta que a nivel regional es riquísimo el vínculo que hay entre Brasil y Argentina. O sea, puede haber un problema presidencial, pero no hay un problema entre las sociedades. Así que me autorizaron una vuelta más de 2 minutos para cada uno. No, era para contestar un par de preguntas de Juan. G20. Yo estaba ahí, yo hice la negociación, yo tomé la decisión y después la revalidó el canciller, así que conozco un poco el tema. Los temas de diferencia con Sudáfrica fueron dos. El primer tema es el tema del consenso. El G20 es un grupo informal de las principales economías del mundo. La Argentina está ahí un poco porque generó grandes problemas financieros globales por sus quiebras repetidas y por la política de Carlos Menem. Porque nuestro volumen económico no es equivalente a los otros. Pero es un grupo informal que se basa en una regla que se llama el consenso, que quiere decir que tiene que haber unanimidad en la toma de decisiones. ¿Y por qué es esto? Porque es un grupo de cooperación. Vos no podés cooperar con otro y decirle, nos juntamos nosotros dos y te ganamos la votación. Es de cooperación, es voluntario. Entonces, el respeto de la regla de consenso, o sea, de unanimidad, es como religioso, es la base de la reunión. Y a pesar de una oposición expresa por escrito de Estados Unidos a un documento con el que se estaba trabajando, que Estados Unidos dijo no doy consenso, los anfitriones quisieron hacer una declaración como si hubiera consenso, sin mencionar que no había consenso. Entonces nosotros dijimos, miren, si no hay consenso, no digamos que hay consenso, porque esto va a romper el organismo. Y eso para nosotros es inaceptable. Punto uno. Punto dos, Medio Oriente. Porque últimamente el G20 empezó a incorporar un comentario geopolítico en sus declaraciones. Entonces, Sudáfrica, que tiene un vínculo estrecho con Palestina y bastante estrecho con Irán, para ellos era indispensable poner Palestina en la declaración. Y definía el conflicto de Medio Oriente, que ustedes conocen la enorme complejidad que tiene, y la enorme cantidad de cosas que abarca, y la cantidad enorme de países que abarca, lo quería definir como las tierras palestinas tomadas por Israel, o sea, Cisjordania. Y entonces nosotros dijimos, ese no es el conflicto de Medio Oriente, estamos hablando de los conflictos del mundo en ese párrafo, y en la necesidad de buscar la paz. Entonces dijimos, le dimos 3 opciones, pongan Medio Oriente, pongan los conflictos que evaluó el G20 en las últimas reuniones, involucraron todo Medio Oriente, pongan la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que habla del proceso de paz que se ha iniciado, y no. Quisieron hacer eso, que era un acto político, nacional de ellos. Entonces le dijimos, bueno, para nosotros es inaceptable eso. Y eso, por eso no dimos consenso en el G20. Por supuesto, alguien puede discutir lo que quiera, estamos mal, lo hicimos, está bien, qué sé yo, no sé, pero eso fue el motivo. El impacto en la región, en Medio Oriente. En realidad, hay una iniciativa de Estados Unidos de paz en Medio Oriente, que votó el otro día el Consejo de Seguridad sin veto ni de Rusia ni de China, se abstuvieron en esa declaración del Consejo de Seguridad,
Y eso está avalado por los países árabes. Está avalado por Qatar, por Emiratos, por Arabia Saudita, por Turquía, por Indonesia, por Azerbaiyán. Esos son los que están trabajando en la solución del tema de Medio Oriente. Entonces no creo que nosotros estemos aislados de esa realidad, sino que más bien estamos de alguna manera contribuyendo a que eso se solucione y existe la posibilidad de que se solucione por primera vez en 70 años. Así que ese es otro comentario. Y el último, Malvinas, mi tema más emotivo y espiritual y existencial. Nosotros, yo, no digo nosotros, no quiero hablar por el presidente, ni voy a hablar mucho porque no puedo comprometer la política exterior de la Argentina, pero nosotros creemos que es posible generar un proceso de diálogo con el Reino Unido. Y en ese contexto creemos que siempre, para que haya un proceso de diálogo sobre cualquier tema con otro, se requieren dos cosas. La primera es confianza y la segunda, buena fe. Si no tenés esas dos cosas, no hay diálogo. Diálogo significa razonar junto con el otro. Tenés que tener tres cosas en realidad. Tenés que tener un objetivo común sobre el cual reflexionar y después tenés que tener confianza para poder cooperar y buena fe, porque si no, no tenés confianza. Entonces, nosotros creemos que hay un espacio para ir hacia ese lugar. Pero bueno, esto es lo que puedo decir. Bueno, seguramente después conversaremos sobre el caso. Tres cosas que está planteando. La personalización de la política exterior. Este es un problema global, pero para Argentina hoy es un problema probablemente el más significativo respecto a los modos de estilo que hemos tenido, a diferencia incluso de Menem, o a diferencia incluso de Kirchner, o a diferencia incluso de Macri. Porque en esos casos que estoy nombrando, la Cancillería tenía un lugar. Y los profesionales de la Cancillería, calificadísimos, calificadísimos, porque la mayoría de nuestros funcionarios y funcionarias son excelentes, han estado o marginados, o desoídos, o presionados de tal manera que hoy la política exterior solo se hace de la Casa Rosada. Segundo, uno en una negociación negocia cuando tiene discordia. Un gran experto en política internacional, el profesor Cohen, decía: cuando hay discordia hay incentivos para negociar. Cuando uno presupone armonía, no se negocia, se concede. Si yo miro lo que hasta ahora falta la letra chica, y los negociadores argentinos yo creo que trataron de hacer seguramente lo mejor, porque insisto, son personas calificadas, Lo que se dio en este anuncio de un marco de referencia, que no es todavía un acuerdo, que no es un tratado, porque Estados Unidos con Trump no va a firmar ningún tratado de libre comercio. A pesar de que el otro día en un debate en el Congreso citado sobre este tema hablaban del tratado y el tratado y el tratado de libre comercio, no sé de dónde salen esas cosas. Digo que esto parece más, o parecía más, mi interpretación, que fue una decisión política más que económica. Porque uno no puede encontrar 15 principios que tiene ese documento y ver que las obligaciones de Argentina son 12 y las obligaciones de Estados Unidos son 3. Entonces digo, bueno, no sé cómo va a ser la letra chica de esto, pero yo quisiera una densidad de actores sociales, los empresarios, los trabajadores, que vayan a exigir
a la parte negociadora argentina qué es lo que van a firmar en letra chica. Porque aquel proceso que tuvimos en la relación con Europa para negociar un acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur, que tiene problemas, no es la panacea, tiene problemas, pero aceptémoslo, es lo que hay, ya está, ya avanzó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el sector empresarial hablaba, sabía qué cedía, dónde cedía, cuánto cedía, cómo cedía. El sector laboral algo dijo, lo que se gana, lo que se pierde. En esto hay una opacidad absoluta, pero lo llamativo es que la sociedad civil argentina está dispuesta a aceptar eso, con lo cual insisto, y termino con esto, la política exterior del gobierno de Milei puede ser muy exitosa, porque los estándares de éxito que se ha trazado Argentina son los de un país diminuto, no de un país que supo ser en algún momento un poder regional de peso. Yo creo que ese marco del posible acuerdo con Estados Unidos, ante todo, viola claramente la norma Mercosur que obliga a que todo acuerdo de libre comercio sea firmado por el Mercosur, no de forma individual por cada uno de los países. Más allá de que hay acuerdos, por ejemplo el de México, que tiene listas de degradación individuales autorizadas por la comunidad del Mercosur. Sí, no sé cuál es la visión estratégica, pero nuestros dos principales socios comerciales son Brasil y Chile. En ese orden quizá en el futuro también, pero son esos dos. Y nosotros vamos a negociar en forma exclusiva y excluyente con Estados Unidos, con el cual competimos porque no en su potencia industrial, pero sí competimos en la oferta agropecuaria. Claramente ahí tenemos visiones no discordantes, discutimos por los clientes. O sea que yo no le veo sentido. Ahora, yo desearía que todo lo que dice Federico fuera cierto, porque veo que él piensa bien. Lamentablemente, si uno pone el video de Milei hablando hace 2 días sobre Estados Unidos e Israel y diciendo que pertenecemos a Occidente y que hemos decaído cuando dejamos de ser Occidente, bueno, creo que entre lo que aspira a ser Federico, que es una persona que yo aprecio mucho, te lo digo en serio, no a la menonea, y la realidad de los que toman las decisiones políticas, hay una enorme distancia. Espero que alguien los ilumine y cambie esto en el futuro próximo. Necesitamos conversar, necesitamos acordar que es importante que este tema esté en manos de profesionales también, pero sobre todo que no importa que tengamos distintas visiones, si no las acordamos, Argentina va a seguir dando tumbos, ¿no? Y eso repercute en la comunidad. Digo, hay un montón de gente que piensa como Gabriel, muchísimas, yo estoy más cerca incluso, pero hay muchos que están más cerca de defender este gobierno y las cosas que está llegando. Y si no lo vemos a eso, y si negamos a esos argentinos y esas argentinas, la comunidad sigue rompiéndose. Y los que siguen sufriendo son los argentinos y las argentinas, que no tienen la responsabilidad de llevar la política exterior. La que lo tiene es la dirigencia, ¿no? Entonces, en algún punto la dirigencia se tiene que sentar a pensar estos temas de una manera y acordarlo. Por supuesto que va a haber diferencias y que un gobierno hará algunas cosas más de un lado y otras de otro. Pero algunas cosas, Malvinas es una, Antártida, el Atlántico Sur, hay un montón de temas que deberíamos tratar, los que pensamos de una manera y de otra, de encontrar juntos un rumbo, porque si no, al final sufren los argentinos y las argentinas. Si tenemos a estos 3 personajes, creo que lo podemos hacer. Ojalá haya muchos como los que estamos acá. Tengo que contestar una cosa que me preguntaron recién. El acuerdo con Estados Unidos es un acuerdo que se hizo porque el Mercosur autorizó. Tan autorizó el Mercosur que Brasil acaba de hacer un acuerdo con Estados Unidos. El de ellos ya está terminado y es público. Estuve conversando con el ministro de Economía de Brasil esta semana
Haddad, y estaba encantado con el acuerdo con Estados Unidos. Hay 150 líneas de productos que están liberados del arancel externo común con el Mercosur y los países los negocian libremente. Eso es lo que ya hizo Brasil y es lo que la Argentina espera terminar en los próximos días. ¿Por qué no se conoce lo que se está negociando? Porque se está negociando. Entonces, en todas las negociaciones internacionales, quien toma la decisión es el presidente de la nación. La política exterior es la política del presidente de la nación en la Argentina. Lo dice la Constitución Nacional. Una vez que el presidente lo cierra, entonces se le informa al Congreso, el Congreso lo aprueba o no lo aprueba. Pero bueno, eso es lo que va a pasar y va a ser absolutamente público cuando haya un acuerdo que decida el presidente de la nación. Eso funciona así. Bueno, no sé si algo quiere decir en la